Hey, bienvenidos a Keyfriends, su podcast favorito para hablar sobre temas de animación. Yo soy Luigi, guionista y director. En este spin-off del podcast vamos a analizar algunas escenas y guiones de películas y series de animación. En esta ocasión platicaremos sobre la joya fantástica de Cartoon Saloon, Song of the Sea. Song of the Sea, también conocida como La Canción del Mar, es un largometraje 2D del 2014, dirigido por Tom Moore con un guion de Will Collins basado en una historia de Tom Moore. La película es del estudio de animación irlandés Cartoon Saloon, el mismo detrás de The Secret of Kells, The Breadwinner y la próxima a estrenarse Wolf Walkers. Song of the Sea cuenta la historia de Ben, un niño que debe aventurarse para salvar el mundo mágico de las hadas junto a su hermana menor Saoirse, una Selkie con el poder de transformarse en foca. Inspirados por el folclore irlandés con el que crecieron, Tom Moore y Will Collins nos entregan una historia muy emotiva, bañada con relatos y personajes mágicos, un mundo en el que la fantasía y la realidad conviven mano a mano. Es de mis películas favoritas y una que definitivamente desearía que más gente conociera. En este video vamos a platicar de cómo Song of the Sea toma fuertes temas relacionados con el duelo y la depresión y los traduce a una aventura mágica, a un cuento de hadas para niños. Por supuesto, quedan advertidos, habrá spoilers. ¿Por qué contamos cuentos? Desde que aprendimos a comunicarnos entre nosotros, las historias, y específicamente en este caso, los cuentos de hadas, nacieron para ayudarnos a los humanos a hacer montones de cosas, desde poder expresar lo que sentimos, hasta dar una lección, enseñar un concepto, o simplemente contar una anécdota de forma más entretenida o significativa. Desde su origen, la función de las historias fue acunarnos, suavizarnos algo muy duro de digerir o ayudarnos a explicar algo difícil de comprender. Por ello, es lógico que sea durante nuestra infancia donde escuchamos montones de cuentos de hadas, leyendas, fábulas, mitos y demás historias que se convierten en parte de nosotros, la identidad de nuestra gente y del lugar donde crecemos. En este caso, son los cuentos de hadas y leyendas irlandesas que dan la chispa de arranque a Song of the Sea. Pero no se preocupen, no tienen que conocerlas para poder entender la película. Al contrario, estos cuentos nos ayudarán a nosotros a digerir la historia de Ben y su familia. Como un hermoso cuento que tus papás te contarían en la noche, Song of the Sea usa la magia para hablarnos sobre la represión de las emociones y la pérdida de un ser querido. Primero, veamos cuál es la historia, entre comillas, real, sin elementos fantásticos. Después de que la mamá de Ben muere, su familia se queda viviendo un duelo interminable que afecta a cada miembro de formas diferentes. Por un lado están los niños. El mayor, Ben, está muy enojado. Él deja salir sus emociones contra su hermana Saoirse, pues, en un nivel no completamente consciente, le echa la culpa por la muerte de su madre. Mientras Saoirse, que nunca conoció a su mamá, busca encontrar cualquier elemento que le cuente algo sobre ella. Quiere escuchar sus historias, quiere ver sus fotos, simplemente quiere saber quién fue su mamá. En contraste tenemos a la abuela, quien preocupada por su hijo y sus nietos, evade el tema a toda costa y le pide a todos hacer lo mismo. Mejor no pensar en esa noche. Finalmente está Connor, el papá de Ben, quien, sin poder dejar salir lo que siente, se aísla en su depresión, esconde los recuerdos de su mujer y no tiene la capacidad de seguir siendo una figura paternal presente para sus dos hijos. No suena nada a una película infantil, ¿verdad? Sin embargo, estos son temas que no son ajenos a los niños. La realidad es que muchos de ellos tendrán que lidiar con pérdidas de seres queridos a temprana edad, y sin un compás que los guíe, pueden procesar de formas insanas su duelo. Esconder temas como la muerte y la salud mental de ellos, al final es contraproducente, pues les quitas herramientas para cuando ellos tengan que enfrentarlos por sí mismos. Puede ser muy difícil hablar de estos temas, a cualquier edad realmente, pero esto no hace que dejen de existir. Aquí es donde entran los cuentos de hadas. Veamos esta escena de Song of the Sea. ¡Wow! ¿Cada cabello es una historia? ¿En serio? Así es. Oh, tienes razón. Muéstrame uno y miremos detenidamente. Ahora, atento. Ese es MacLean, el gran gigante. Su corazón estaba quebrado en pedazos por una gran tragedia. Tal era su angustia que lloró todo un océano. Más y más alto se elevó, y creímos que se había ahogado en sus propias lágrimas.
Conozco la historia. Los búhos de Maca le quitaron su sufrimiento. Y lo transformó en piedra. Es correcto. Es una historia triste por donde quiera que la mires. ¿Les suena a alguien el gigante McLear? Al contarnos cuentos y mostrarnos sus contrapartes reales, Song of the Sea nos obliga a enfrentar los duros temas que trata, en forma de una aventura mágica. El tema más recurrente en la película es la represión de las emociones. Connor, al reprimir su duelo, se convierte figuradamente en piedra, como su contraparte fantástico McLear lo hace literalmente. Es impenetrable, alguien con quien Ben y Saoirse ya no pueden contar. Saoirse, sin tener contacto con el recuerdo de su madre, no tiene voz alguna, no tiene libertad de ser quien es, pues su sola existencia parece generar dolor en su hermano y su padre. Ben reprime su amor fraternal por Saoirse y lo esconde detrás de una barrera de rabia. Ben podrá ser el más expresivo de los personajes, pero su expresión emocional esconde lo que en verdad siente, una tristeza inmensa de haber perdido a su mamá y, de paso, estar perdiendo a su papá y a su hermana también. Finalmente, tenemos al antagonista de Song of the Sea, Maca, la bruja búho, que es un espejo de la abuela. Maca usa botellas para encerrar las emociones de las criaturas mágicas y hadas, y cree firmemente que esas feas emociones, como tristeza y enojo, deben esconderse, para dar lugar a la paz y felicidad. La representación visual de cómo Maca reprime sus emociones y las de los demás es brillante. Nos pinta un antagonista mágico, cuyas intenciones no son malas, pero cuya ejecución amenaza con terminar con Saoirse, Ben y su familia. Maca y la abuela genuinamente creen estar haciendo lo correcto. ¿A quién no le gustaría poder simplemente quitar la tristeza y el enojo de la gente que quiere? Sin embargo, llegamos a comprender que esta no es la solución, y el mundo fantástico de Song of the Sea lo representa con el decaer de Saoirse y el estado actual de Connor. Esta solución no es sostenible, y Ben tiene que darse cuenta de ello para poder salvar a su hermana. A través de los cuentos que se narran en la película y los espejos mágicos de los personajes reales, es como Ben logra entender lo que está viviendo. Aprende sobre su propio duelo, enfrenta su miedo a la muerte y toma un camino de maduración y valentía del que no se sentía capaz al inicio de la película. Todo gracias a los cuentos. A través del realismo mágico, Tom Moore y Will Collins nos cuentan algo que por sí solo sería difícil de digerir y comprender para todos, algo que, sin elementos mágicos, quizás se tornaría en una película muy oscura, que una audiencia joven rechazaría desde el inicio. Pero ese no es el caso con Song of the Sea. Al contrario, la película se siente siempre como un positivo viaje fantástico, con personajes inolvidables, música entrañable y, por supuesto, el increíble arte y animación que la hacen una experiencia edificante para todos. Hay infinitos recursos para contar una historia y hablar de un tema, como por ejemplo cruzar un túnel mágico en el viaje de Chihiro para representar un coming of age, o usar la mirada inocente de un niño para encontrar la luz en la oscuridad en Mi vida como calabacín. Todas estas películas son prueba de que no hay que huirle a los temas fuertes para audiencias infantiles, familiares o juveniles, que siempre tenemos un sinfín de herramientas para contar nuestras historias, y que ninguna historia tiene la obligación de ser contada literalmente como es. Los cuentos de hadas pueden ayudarnos a procesar nuestros sentimientos, el dolor y la confusión que sentimos, sin necesidad de pelearse con la realidad, conviviendo en un solo mágico ser. El poder y la necesidad que tienen los cuentos y las historias fantásticas en nuestras vidas se explica perfectamente con el poema con el que abre Song of the Sea. Debes ir, niño de bondad, a la selva y a la inmensidad. Con las hadas crea fraternidad, pues en este mundo hay más llanto del que para ti es sano. Pues Geekfriends, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan de Song of the Sea y su realismo mágico? ¿Con qué cuentos crecieron ustedes? Espero hayan disfrutado este spin-off. Por aquí andaremos Dan el Pulpo y yo haciendo más análisis de guión, de animación y más sorpresas que iremos preparando para el canal. Recuerden que los episodios normales del podcast los pueden encontrar aquí mismo y también en Spotify, Apple y Google Podcast. Suscríbanse y denle like para llegar con más Geekfriends. Y recuerden que la vida se disfruta más a 24 frames por segundo.